Alejandro Astesiano, ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, como ya sabemos, está siendo investigado por usar el aparato del Estado para diversos intereses privados y también para ilícitos. Estamos hablando de falsificación de documentos, espionaje político, vigilancia de personas privadas. Estas son algunas de las acciones que vienen apareciendo en esta investigación que está llevando adelante la justicia. Hoy en La Letra Chica, el espía del presidente. La enorme tranquilidad personal y que puede tener el resto del país, del profesionalismo y de la independencia, tanto de la Fiscalía como de la Policía, que en la noche de ayer ingresan a la residencia presidencial a cumplir con una orden de detención, en este caso, de mi custodia personal. Hay polémica en Uruguay después de la captura de Alejandro Astesiano, jefe de custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, por un aparente fraude con pasaportes. Uruguay, que es tal vez una de las democracias más destacadas de la región, un país que para el resto de América Latina es un ejemplo de transparencia, ¿está cayendo en las garras de la corrupción? Es una pregunta que surge a raíz de este caso. Es un perejil, porque no es el jefe de la organización. Él llega a Uruguay, se entera y en el trayecto supuestamente borra su mensaje. Ni idea. ¿De verdad el gobierno no se ha dado cuenta que el episodio de los pasaportes a los ciudadanos rusos es apenas la punta del iceberg? Una empresa de seguridad e investigaciones llamada Vertical Skies, que opera desde Estados Unidos, le encomendó a Alejandro Astesiano el armado de fichas con información personal sobre los senadores frente amplistas. La historia comenzó el jueves 3 de marzo, cuando los senadores Vergara y Carrera ratificaron su denuncia penal en Fiscalía por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catornacy. Se corrió de eje y ahora estamos discutiendo la cartera de servicios que Astesiano ofrecía desde su cargo en Torre Ejecutiva. Una torre ejecutiva que estaba abierta a todo el mundo, que entraba a todo el mundo, que nadie se lo pasaba por un escáner, que ni se lo cachaba, simplemente se le pedía el nombre. Menciona a El Guardián para chequear celulares. El empresario argentino había contratado a Astesiano porque desconfiaba de posibles robos de soja y trigo en sus campos aquí en el Uruguay. Asimismo, de los chats, unos 1.300, surgen menciones al actual número 3 de la Policía Nacional. El 2 y el 3 de la policía están ahora mencionados, uno de ellos como indagado, el otro aparece en un WhatsApp de Astesiano. ¿Cómo funciona un sistema de una fiscal que tiene que pedirle a organismos y a oficiales de la policía que están por debajo de esos dos altos mandos policiales información que eventualmente puede involucrar a sus superiores? Conociendo además que la policía parece estar jugando hoy por la libre. El Guardián hace muchos años que está. No se puede actuar si no es con orden judicial y con conocimiento y también con orden del fiscal. Una empresa privada, y lo pongo en condicional, contratado a un custodio presidencial, en este caso Astesiano, para un eventual seguimiento de 2 legisladores. Esto no es grave, esto es gravísimo. Creíamos que nuestra información era una información segura. Si 2 senadores pudieron ser investigados de otra manera, de esta manera, ¿qué dejamos para los ciudadanos y ciudadanas que no tienen esta tan alta distinción de ser electos por el pueblo uruguayo? ¿Qué queda para cualquier uruguayo o uruguaya? ¿Cuáles son los niveles de seguridad que se van a garantizar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este último programa de este tercer ciclo de La Letra Chica. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Y bueno, un tema que ya hemos tratado varias veces, pero que sigue dando que hablar. Ya pasaron 2 meses desde que se abrió esta investigación por falsificación de pasaportes contra el ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, contra Alejandro Astesiano. Y el tema de los pasaportes rusos parece haber quedado bastante atrás con todo lo que se viene descubriendo. Vamos a comenzar por información que fue pública ayer
para hablar sobre eso es que recibimos al periodista de la diaria, Lucas Silva, quien ha estudiado los chats, ha estado en este tema, ha sacado varias noticias al respecto, así que buenas noches y gracias por estar. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Decíamos que se armó un gran revuelo cuando sacaron la noticia, ¿no?, de estos chats donde se solicita información para armar unas fichas de 2 senadores. Estamos hablando de Mario Vergara y de Charles Carrera, con quien vamos a estar hablando en el próximo bloque, una empresa estadounidense. ¿Puedes comentarnos un poco cómo fue que se armó esto? Vertical Skies se llama. Es una empresa que tiene sede en Boca Ratón, que es un lugar cerca de Miami, 70 kilómetros al norte, y está aparentemente integrada por ex militares uruguayos retirados del ejército. Y bueno, tenían un vínculo, surge en uno de los chats, el 798, que me lo memoricé. Pero bueno, sí, ha sido una de las tantas notas que hemos sacado, pero ha sido quizás la que tuvo más repercusión. Ya llegó un tiempo a trabajar toda la cantidad el volumen de información que había, y esta fue una que llevó bastante tiempo elaborarla, y sí, fue como la que generó más repercusión política, supongo, solo por un lado por el tema del espionaje o el presunto espionaje, pero también por otras derivaciones interesantes que tienen que ver con compras militares, con compra de aviones y sobre todo con un tráfico de información vinculado a las criptomonedas. Ahí va. Comencemos por el tema de los senadores, que fue lo que generó el escándalo, y vamos a ir al tema de compras militares y criptomonedas también. ¿Qué fue lo que encontraron que refería a Vergara y a Carrera? Encontramos que en una parte de un largo chat que arranca en febrero y termina en septiembre, unos días antes de que lo detengan, Astesiano, encontramos que en un momento le pide información para presuntamente atarlos, como dice textual, en el marco de la denuncia por Catonatí. O sea, 15 días después le comparten información, le explica quiénes son, y Astesiano, bueno, no niega, o sea, tiene varias oportunidades durante el chat para decir yo soy el jefe de la seguridad presidencial y no me dedico a eso, y no lo hace, por el contrario, sigue avanzando la historia, la conversación. Hay audios en el medio, hay encuentros en lugares de Montevideo, que claramente no sabemos qué pasó ahí, y nada, y se avanza, después termina habiendo un pago desde Miami, y es eso, básicamente es un pedido para... Lo que se pide es información personal. Información personal, sí, y vinculaciones, es la otra palabra que usan. Para, básicamente, dar la sensación y queda configurado como que un pedido para sacarlos del juego, sacarlos de... No se sabe para qué, digamos, si es mediante algún mecanismo de chantaje, puede ser una opción, o puede ser algo más de otro tipo. Estamos hablando de gente que está vinculada a servicios de inteligencia, gente ex militares que saben lidiar no solamente con cosas tan directas como un chantaje, sino tal vez otros mecanismos de dejar gente fuera del juego cuando hay intereses de por medio. Claro, que en este caso estábamos hablando del puerto, que obviamente resonó mucho en su momento y se sigue hablando hasta hoy por el tema de la empresa Catonatí. Decías también que hay un tema con aviones de la Fuerza Aérea que encontraron. Aviones de Fuerza Aérea, hay pedidos de información de eso, pero más pesado aún es el tema de las patrullas oceánicas. Es una licitación de $200 millones. Esta persona con la que tiene, el gerente de Vertical Skies, está interesado, o da la sensación, no, dice directamente que trabaja para una de las empresas interesadas en esa licitación, opera claramente contra las otras. En un momento del chat que nosotros transcribimos en la nota, le hablan en contra de los intereses chinos, dice que Uruguay está beneficiando, habla de que la licitación en alguna medida está como condicionada a favor de los intereses chinos y en el marco de una negociación por un TLC. Y bueno, sí, claramente va traficando información, consiguiendo cosas y al mismo tiempo advirtiéndole que le advierta al presidente que puede haber ciertos problemas. O sea, buscaron influir en la licitación. Es un lobista. Es un lobista en una licitación que estamos hablando de $200 millones. $200 millones. Y otra cosa más complicada aún, en ese marco de charlas y de varias cosas que van y vienen, que creo que ahí es un tema interesante, les saca información de una reunión que tuvo Lacalle Pou con el CEO de Binance, que es una gigante del mundo de las criptomonedas, y ahí claramente además no solo hay un compromiso, porque hasta ahora en el tema astesiano muchas veces se habla de cuánto alardea, de cuánto dice. En ese caso, en el de Binance, claramente le pasa información de una reunión privada que está teniendo el presidente con una delegación que viene con el capo de Binance, y ahí le dice, van a estar esto, es solo para vos,
pero está esto. ¿A quién es que le pasa esa información? Al CEO de Vertical Skies. Es el mismo chat que tiene dura mucho tiempo, pero en un pasaje, 4 días antes de esa reunión, que fue el 24 de marzo, le dice quién está en esa reunión, quiénes participan, quién le va a hacer la prensa, quién está en la seguridad, le dice que son ingleses que hacen seguridad, le dice, sí, los conozco, son buenos, no sé qué. O sea, es como, ahí hay algo concreto, está infiltrando al presidente, digamos. Eso es lo grave, yo creo, de ese chat, que es que no solo hay un tráfico de información o promesas de conseguir cosas, sino que básicamente le pasa a alguien que trabaja para algo que deberá investigar la Fiscalía, para quién trabaja y con qué intereses, pero es algo que está infiltrando al Estado uruguayo a través del presidente de esa reunión, que creo que es bastante complicado y se comprueba que hay algo ahí, ¿no? Eso es más que cosas que dice. Que esas dudas que se generan, claro, que a nivel político de cuánto, se ha cuestionado, loco, ¿no? De el tipo cuánto está alardeado, o lo que dice no es verdad, o claro, si claro. realmente tenía los contactos, o si realmente llevaba adelante. En ese caso, no. En ese caso, creo que es peligroso. Estamos hablando de una potencia, digamos, del mundo de las criptomonedas que tiene en Islas Vírgenes. Estamos hablando de algo muy pesado, de una reunión que se supo en ese momento, no fue una reunión, pero no se sabía quién participaba, no se sabían los detalles, y Astesiano, a cambio de vaya a saber qué cosa, le dijo a la otra persona que tampoco sabemos por qué tenían esos intereses por ahora. Si le preguntas, yo te aseguro que intereses tenía. Esa información no era solamente para su diario íntimo, sería para hacer algo con esa información. Claro. Entonces, como que me parece que ahí es un tema ya a nivel de diplomático, si se quiere, o de, no sé, creo que los servicios de diferentes embajadas y todo ven eso y dicen, bueno, la vulnerabilidad del Estado uruguayo, que una persona llamando a otra, en este caso al jefe de la seguridad del presidente, le dice quién está en una reunión que debería ser privada. Entonces, como... Me parece que en el fondo hay un tema de la figura del lobista que en Uruguay no está regulado, que es algo interesante empezar a tomar esta discusión. No estamos muy acostumbrados a hablar de eso tampoco muchas veces. ¿No? Y sería interesante quizás zafar un poco del juego político chico y ver, tanto en esto como en otras cosas, que cómo estamos... O sea, la vulnerabilidad del Estado uruguayo y la vulnerabilidad de todos nosotros, digamos, ante ciertas cosas que pasan, que no sabemos, que este chat... Este celular de Astesiano de alguna manera está como va dejando en evidencia. Va dejando en evidencia cómo funcionan las cosas que a veces decís, bueno, supongo que funcionan así. Siempre se dijo con el tema de compras militares que hay justamente eso. En otros temas también, en todas las licitaciones, pero creo que en este está como más descarnado, se ve mejor todo ese entramado que uno supone y que justo, bueno, está en el chat que en un teléfono que era el peor para eso porque tenía mucho de eso, digamos, ¿no? Mucho de llevar y traer información y de generar puentes con el presidente. De cuestiones del Estado que exigirían una determinada transparencia. Sí. El 21 de noviembre un titular de La Diaria dice, dale, movete que hay mucha guita, en referencia a un pedido de un allegado a Balcedo que contactó a Astesiano para ver si lograba una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Qué fue lo que pasó con Balcedo? Bueno, ese fue alguien que habló el nombre de Balcedo, le propuso tener una reunión con el KIA, dice una parte así, entre Lacalle Pou y el KIA, que está en prisión domiciliaria en Maldonado. Esa reunión no queda claro del chat si se realizó o no, pero en el medio primero se presenta, después hay un encuentro entre ambos. Ahí vamos viendo parte del chat que estás mencionando. Y en un momento se ve que se genera mayor confianza y le termina diciendo, movete que hay guita. O sea, al principio se presenta de una manera más formal, después se ve que se ven y se encuentran personalmente, digamos, la conversación sí. Por eso te digo, los chats hay que analizarlos mucho con las fechas, porque empiezan en febrero, pero después en junio encontrás cosas, como que tenés que mirar en qué fecha fue cada cosa para entender. Claro. En este caso termina en un momento diciéndole que se mueva, que hay guita. Yo no sé, nosotros ni siquiera pusimos el nombre de la persona y todo, también serán cuestiones que se deben dilucidar a nivel de la Fiscalía. Claro. Pero sí está eso, le dice eso y también en este caso creo que el debe normativo tiene más que ver con la corrupción privada como algo que en Uruguay nos cuesta mucho porque estamos, dicen los juristas o la gente que sabe, que estamos muy atrasados en eso, tanto en enriquecimiento ilícito, en cuestiones de la corrupción en Uruguay está siempre asociada a la función pública y la parte privada queda un poco por fuera, entonces creo que este tipo de cosas también sirven para eso, para dar esa discusión. Y en esto el rol de las empresas ha sido clave, se ha hablado también, entre otros, pues se ha hablado de empresarios argentinos, pero de empresarios españoles. Sí, ese está en en el 353, que lo tengo acá apuntado, pero... ¿Qué memoria? No lo tengo acá apuntado. Bien. Y sí, eso fue en mayo. ¿Dormís con los chats en la cama? Sí, le he metido demasiado, ahora tendría que achicar un poco.
Pero sí, en esa hay básicamente con fechas precisas de una reunión de españoles que venían a ofrecer insumos para presuntamente un Ministerio de Interior, por el tipo de cosas que proponen. Y ahí le dice, bueno, que también le dice a otro de su equipo que le diga a otro que hay una comisión. O sea, hay como un presunto delito de coima, supongo. Pero no para él, es para otro. Entonces queda eso, hay una comisión. Creo que hoy, justo hace un rato, el Ministerio del Interior sacó un comunicado de varios puntos que algunos desmienten. En este en particular, dice que se compromete a investigar. Supongo que el Ministerio del Interior ahí también tiene literal lo que dicen, si querés Lucas lo recordamos, dice: en el caso de una supuesta remuneración al señor Astesiano por parte de una empresa privada, el Ministerio del Interior reitera su total disposición para realizar las investigaciones que la Fiscalía entienda pertinente a los efectos de esclarecer esta situación. Hay que ver a quién designan del Ministerio del Interior para hacer estas investigaciones también, porque estamos hablando de que hay personas muchas veces involucradas del Ministerio del Interior también en esto. Claro, y lo que tienen ellos serán las fechas de cuando vino esa delegación, los responsables y también nosotros lo ponemos sobre la mesa y que Fiscalía haga la investigación que corresponde. Lucas, otro tema del que se habló cuando hablamos de empresarios fue lo del Guardián, ¿no? Aquel empresario argentino al que se le ofrecieron determinados servicios, que eso también ha generado polémica porque se supone que el Guardián es una herramienta que tiene que utilizar el Estado con una garantía para todos nosotros y nosotras, ¿no? Ahí va, ahí la polémica era, en ese momento cuando sacamos la nota, era si... También eso, se habló de cuánto alardeaba y cuánto... Pero bueno, ahí lo que sí hay claramente un despliegue de gente en una zona del país donde se mueven camiones, donde se mueve soja, trigo. Hay un empresario argentino que tiene una estancia importante en Uruguay, tiene también intereses en Paraguay y en Argentina, claramente. Y de alguna manera lo contrata, da la impresión de eso, y hay un despliegue de funcionarios que Astesiano dice los tiene en un lugar, haciendo un seguimiento a camiones que presuntamente estaban robándole a esta persona, como es la sospecha. En ese caso, claro, habla también con otro, en otro chat al lado, paralelo, que le dice, no, alardea así de las cosas, pero al mismo tiempo el despliegue existió, se deberá investigar quiénes participaron en ese despliegue, qué objetivo tenía, y yo creo que otra cosa que queda ahí como pendiente es saber cómo llega esa persona a Astesiano, ¿no? Ese empresario argentino, quién es, ¿qué pasó el contacto? ¿Cómo lo conoció? conoció? Tan cercano al presidente también. Sí, esas son preguntas que quedan ahí. Pero sí, hubo un despliegue y hay también en ese caso una cuenta de banco que el Astesiano le pasa y que se deberá investigar también si a cuenta de qué o si fue como... Era un dato que quería pasar, Lugo. Sí. Pero creo que es complicado eso también porque vos ves ahí en el chat, nosotros obviamente esa parte no la publicamos, pero ves los nombres de las personas, de los camioneros, los transportistas que fueron investigados, que ahora se van a enterar de repente que el Estado, o sea que el jefe de seguridad presidencial, eso fue en septiembre, que unos 3 semanas antes de ser detenido, le estaba haciendo un seguimiento. Ellos no saben, se van a enterar ahora. Por intereses de un empresario. Un empresario que sospechaba que ellos lo robaban, contrató a Astesiano. Y los espiaron. Esas personas, ¿qué van a hacer? ¿Van a activar alguna medida contra el Estado? Van a tener que decir, bueno, ¿por qué sin orden judicial de por medio me estaban investigando? Sea Guardián o sea otro mecanismo, no sé, eso entiendo. También estuvo la cena de estas dos parejas, que ese es otro tema que salió, dos parejas que estaban cenando en un lugar y le pidieron a Astesiano a ver si conseguían las filmaciones, creo que eran dos restaurantes, estaban en un lugar, para ver qué habían tomado. 21 de septiembre y Luis de la Torre, estaban ahí, alguien llama para decir, bueno, de estas personas que vos me digas si tomaron, creo que un tema de seguro en el fondo, da la impresión que es algo hubo un de accidente de tránsito después. Pero esas personas estaban ahí y de repente también se van a enterar ahora que Astesiano, por lo pronto, le prometía que sí, que esas cámaras del Ministerio las tenía. No las del boliche interna, pero sí las del Ministerio. O sea, se abre todo un montón de cosas ahora de gente que quizás entienda... O sea, hay un tema de derechos, en el fondo, que se hablará después con la ANSA, supongo, pero me parece que eso es lo preocupante. Estas personas que se van a enterar ahora que un empresario argentino los estaba investigando sin orden judicial de por medio. Era como un estado paralelo, si querés, de vigilancia. Esa parte me parece como muy delicada. Nosotros ni siquiera intentamos llamarla a las personas ni nada, pero bueno, puede ser una línea de investigación para adelante. Y de la Fiscalía ni que hablar, porque están los nombres ahí, están los teléfonos, él le pasa los teléfonos de todo, le hace cruzar teléfonos para ver si esas personas entre ellas estaban confabuladas para robarle. Es como delicado, no sé. Lucas, hoy se supo también lo de que la fiscal Fossati, que lleva adelante este caso, había aceptado un requisito de presidencia de no meterse con los chats que había entre la calle Pou y Astesiano.
¿Qué es lo que pasó con esto? O sea, hasta ahora no se conocen, se menciona el nombre de Luis, pero no se conocen comunicaciones directas entre Astesiano y Lacalle, ¿no? Sí, en el material que nosotros accedimos no está. Siempre nos preguntamos eso, obviamente, por qué no estaba. Hoy se explicó un poco más. O sea, hay un tema de las fechas. Hay un momento, ¿te acordás que se había hablado de un porcentaje recuperado? Sí. Y después pasó a ser un 100%. Hay que ver qué pasó en esas fechas, si en ese momento se dan esas negociaciones, ese contacto entre Lacalle Pou y el fiscal de corte. Son cosas nuevas, no sé. En lo que nosotros habíamos accedido, en lo que accedimos, digamos, no aparecía nada de este tipo, digamos. Del presidente directamente vinculándose con Astesiano. Para terminar, ¿cómo es llevar adelante este trabajo periodístico? Porque se ha cuestionado, es como medio costumbre este año, pero se viene cuestionando mucho el trabajo periodístico y se viene cuestionando mucho. Mismo hoy el presidente Luis Lacalle Pou lo hizo, hablando de 2 medios que publican determinada información, como si fuera una especie de mandado, una movida política. Pero ¿cómo es el laburo periodístico? ¿Cómo es eso? Yo te lo decía un poco en chiste, pero realmente están haciendo un trabajo enorme, que cuando te decía estabas durmiendo con los chats. Sí, sí. Es mucha información que tiene cada vez más aristas, son temas complejos, es información que ustedes como periodistas responsables obviamente contrastan, entonces ¿cómo es que lo hacen? Y bueno, es como medio raro, porque por un lado está buenísimo tenerlo, poder laburarlo, o sea, es como, no te digo el señor pibe, pero es algo que decís, bueno, sabés que tiene un valor, lo conseguiste y está bárbaro y le metés muchas horas y tal, pero después estás como, del fondo, de repente estás como medio en el ojo de la tormenta, cuando a nadie le gusta ser protagonista en esto, sino simplemente publicar y que tu trabajo la información esté ahí, claro, protagonista nomás. Yo creo que también con el tema de las filtraciones se generó como un ruido ahí de ver cómo se consiguen. Estas cosas en realidad no tienen mucho misterio, se consiguen laburando. O sea, vos tenés fuentes que te conocen más, y si tuviste 20 cafés con esa fuente, tenés más chance que te la dé que si tuviste 10 cafés, es así. Y si tenés 30 personas con las que tuviste 20 cafés, tenés muchas más chances. Es como, no tiene mucho misterio. Entonces es como que hay como una idea que se instala de algunos operadores, tanto políticos, que las cosas caen y que los medios somos como funcionales a lo que cae, a lo que te mandan y que te llega la información. No, la información no te llega, la tenés que ir a buscar y conseguir y después meterle muchas horas a bucear en esa cantidad de texto, encontrar ese detalle que te lleva a otra cosa. Entonces como medio injusto cuando, o sea, injusto no, yo que sé, son las reglas del juego de la política, tampoco que la desconoce y no, me parece, es así. Pero en este caso en particular, además, yo quiero recordar que, por ejemplo, un colega del país que en la primera etapa de los pasaportes sacó muchas cosas y nosotros veníamos atrás, digamos, de esto. Estábamos como Eduardo Barneche, un periodista que yo respeto, me parece justamente muy bueno en eso, buscando, el que es bueno consiguiendo cosas. Y en la primera etapa también consiguió cosas de la carpeta, publicó chats completos de Astesiano con el escribano, con el ruso. Bueno, consiguió cosas y nosotros estábamos. Y ahí en los medios pasa eso, que vos querés conseguir y no importa un poco tanto en qué lugar editorial estás, sino que son cosas que sabés que son importantes. Información aparte que es importante para todos nosotros. Entonces es como que eso, yo quiero reivindicar más eso, como el trabajo en bruto, digamos, es decir, el trabajo de conseguir cosas que es valioso y después lo otro del juego político no nos corresponde, esas cosas van por ahí y uno tiene que concentrarse en seguir haciendo. Ahora tenemos 3, 4 notas más abiertas de esto y yo miro eso. O por ejemplo hoy también alguien decía que nosotros habíamos sacado esta nota el martes porque justo era lo de Catón Natí, un senador. Y yo digo, pero es imposible, o sea, hay un desconocimiento, a veces mucha ficción sobre el trabajo periodístico, que está bueno también. Ustedes pueden realizar un cálculo. Claro, o sea, me llevó 2 semanas hacer esa nota, la del otro día. Entonces, ¿cómo pensar que eso va a ser para tapar lo otro? Es como, no sé, me parece que hay a veces, entiendo que es parte del matar al mensajero, es parte del juego, no me gusta mucho, pero lo entiendo. Y creo que el problema de fondo ahí es que dejamos de lado lo importante, en este caso, que es la vulnerabilidad de los derechos, la vulnerabilidad del Estado uruguayo ante ciertos poderes, del crimen organizado. Pasa, por ejemplo, con el tema de los rusos, perdón si estoy siendo muy largo, pero no, por favor. Que se metió esa fecha de 2013 como el arranque del problema. Entonces se usa la fecha ya como para jugar, para la parte política de eso, ¿no? Sí, bueno, como empezó que acá, había otro gobierno, y en realidad, el problema es de otro. Si vos empezás a investigar lo que pasó con los rusos, el dato 2013 es importante porque es cuando empiezan las sanciones a los rusos, y los rusos que salen a buscar dónde poner plata. Claro. Esa es la explicación que uno, como hipótesis, debería trabajar. Y a esos rusos que están tratando de lavar plata o de buscar intereses de todo tipo, crimen organizado, lo que sea, no les interesa si gobierna el Frente Amplio o el Partido Nacional. No saben quiénes son
o sea, ese tipo de poder, o sea, y los problemas que tenemos como país son esos en realidad, no tanto de quién está. Y ahí creo que falla a veces como eso, la política corta, la del barro del Twitter y no sé qué, en vez de pensar un poco más en lo vulnerable que somos como nación o como Estado ante los intereses, o sea, de alguien que puede infiltrar una reunión del presidente, o sea, que no importa de qué partido es el presidente, sino que no debería poder hacerlo. Nunca. Un lobista de ese nivel no debería infiltrar una reunión nunca. Creo que el problema de fondo es ese, y lo que deberíamos discutir, zafando del barro de todos los días, debería ser más eso y no tanto a quién le conviene más, porque en el fondo no es por ahí, no sé, me parece. Y Lucas, en todo este trabajo de bucear en información que continúan haciendo, ¿cómo la ves para adelante? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto falta? Creo que falta mucho. También ¿Pueden haber nuevas sorpresas, por ejemplo, también? ¿O sí, ya llegamos a tope? En nuestro caso tenemos como varias líneas de investigación. Ahora, también desmitificando un poco esa línea de matar al mensajero, está bueno, otros colegas están consiguiendo cosas. Nosotros capaz que veníamos un poco más adelantados en los tiempos, porque en esto fue solo eso, es decir, lo conseguís antes y tenés más tiempo para procesarlo, pero claro, ya están saliendo. Hoy mismo Gabriel Pereira sacó una información muy relevante sobre la Yera, otros colegas han sacado otras cosas y van a seguir saliendo, supongo. Y creo que está bueno eso, porque pero si la lógica es esa, además de ver qué es lo preocupante y ver qué otras cosas estaban pasando y el celular nos puede mostrar esas cosas que nosotros no sabíamos que pasaban y estaban pasando o que podíamos suponer y ahora lo tenemos más claro y zafamos un poco de todo eso que te digo del juego político, me parece que está interesante. Nosotros en nuestro caso sí tenemos como varias ya en camino y que ya, o sea, que son líneas de investigación, porque algunas historias del chat las podés cerrar rápido y otras te llevan más como laburo de investigación. Claro, bueno, es simplemente publicar los chats y ya está, claro. No, claro. Y esas varias en camino, aparte en el diario formamos un equipo, estamos como... También fue como una cosa nueva también que implicó cambios en la dinámica de laburo, de abrir la cancha, trabajar distinto. También lleva mucho rato entender los códigos del chat, de cosas del lenguaje. Acordate que ellos son de seguridad, policía, no sé, tienen como cosas que nosotros no estábamos... Lenguajes y códigos que no estábamos acostumbrados y eso llevó tiempo y ahora está siendo más fácil quizás entenderlo. Lucas Silva, muchísimas gracias por compartir tu trabajo, su trabajo, todo el trabajo de los compañeros y las compañeras de La Diaria con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, próximo bloque de La Letra Chica vamos a estar hablando con el senador Charles Carrera, así que quédense que venimos en unos minutitos. Minutos pasan de las 9 y decíamos que uno de los episodios más graves de lo que vienen siendo estos varios capítulos que se van sumando en la causa de Astesiano es el presunto espionaje político de dos senadores de la oposición. Estamos hablando de Mario Vergara y de Charles Carrera, a quien recibimos esta noche en este segundo bloque de La Letra Chica. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, gracias por la oportunidad de dialogar y saludos a la audiencia. Carrera, tú sacaste un comunicado expresándote sobre este hecho. ¿Qué primera lectura haces al respecto? Es un hecho que nos da mucha bronca, preocupación y serenidad. Creo que el Frente Amplio ha demostrado que ha actuado con mucha responsabilidad. Y lo vemos con mucha preocupación que desde el lado del oficialismo, del propio presidente de la República, como que busca negar estos hechos. Acá lo que ha hecho el periodismo es informar, se ha puesto en conocimiento de la opinión pública elementos de prueba que están en la carpeta fiscal, porque estos chats existen. Y lo que hay que hacer es apoyar a la Fiscalía para que investigue y se llegue realmente al hueso, como ha dicho el presidente, ¿no? Que se llegue a las últimas consecuencias. La verdad que es una situación sumamente grave. No hay, yo creo que, no sé, en la historia yo no recuerdo un hecho, por lo menos desde la recuperación democrática a la fecha, un hecho tan grave, donde haya existido espionaje político, que se hayan contratado mercenarios. Se contrató una empresa que tiene sede en Estados Unidos, en Miami, y esa persona se comunica con el encargado, con el jefe de la seguridad presidencial, con un hombre que estaba al lado de la presidencia, del presidente de la República, la persona más importante en la institucionalidad uruguaya. Y esa empresa lo que busca, le pide es información personal de dos senadores de la República, de la oposición, a los efectos, bueno, de apretarnos para que nosotros no cumplamos con nuestra obligación, con nuestro rol, que es ser oposición, contralor y desarrollar
querían que retiráramos, aparentemente lo que se quería es eso, ¿no? Que se retirara la denuncia de Cato Ignatí, es decir, la denuncia del hecho más infame de esta administración de gobierno, que es la entrega al puerto, que se dio a cambio de nada, porque existió un gran enriquecimiento de esta empresa privada, pero los uruguayos hemos perdido soberanía, hemos perdido recursos, hemos perdido patrimonio y disponibilidad, no por este periodo de gobierno, por 12 periodos de gobierno, algo totalmente inexplicable. Carrera, sobre la postura del presidente respecto a este caso, vamos a verlo porque hoy justamente hablo de este tema. Ahora hay una supuesta investigación o seguimiento a 2 legisladores que habría pedido una empresa. Se pide por parte del Frente Amplio que yo sea categórico en rechazar. Hay una supuesta investigación de una empresa privada. Si fuera así, es una muy mala señal que sea investigado cualquier dirigente político, cualquier persona. Ahora, ¿qué tiene que ver el gobierno? Bien, y decíamos también en el primer bloque que hace un rato nada más el Ministerio del Interior publicó un comunicado. En ese comunicado se hace referencia justamente a este caso del presunto espionaje contra Carrera y Vergara. En esa parte dice, lo voy a leer, dice: en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Dirección de Hechos Complejos, surge que ninguna de estas dependencias recibió orden ni llevó a cabo por sí ninguna investigación sobre los senadores Mario Vergara o Charles Carrera ni ningún otro. A su vez, una investigación llevada a cabo en el Sistema de Gestión en Seguridad Pública no arroja ningún ingreso a la ficha del senador Mario Vergara. Después habla de Carrera, explica unas cosas, pero respecto a esta investigación llevada a cabo en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, nada que perder, publicó hace unos instantes que el director de Sistema de Información del Ministerio del Interior, el comisario general Fabricio Fagundes, fue el que realizó esta auditoría que se menciona en este comunicado del Ministerio del Interior. Y resulta que Fagundes también aparece en los chats con Astesiano y ofrecía a ser usuarios para acceder al sistema. Entonces, Carrera, con esta información, ¿qué garantías se pueden tener en lo que refiere a una investigación cuando el Ministerio del Interior publica un comunicado diciendo que se realizó una auditoría donde la persona que la realizó está involucrada también con Astesiano? Y no tenemos ninguna garantía, y ese es el problema, es que desde el presidente de la República, el gobierno, el oficialismo, no se está haciendo cargo de esta situación. Es una situación sumamente grave donde Astesiano aparece como funcionario público, como el encargado de la seguridad presidencial, porque el presidente lo nombró allí. Ese lugar le daba una serie de competencias y facultades para entrar en contacto con diversos servicios de inteligencia, servicios policiales, para tener contacto y utilizar toda la infraestructura que está dispuesta para la seguridad pública. Y nosotros no tenemos ninguna garantía que se hagan este tipo de investigaciones. Es decir, hace tiempo que se está hablando de las vinculaciones de Astesiano con el 2, el 3, con Ferreira, con otros funcionarios, con el director de inteligencia de la policía, y no se ha tomado ninguna medida. La medida para dar garantías es apartar del cargo a esos funcionarios. Hay que disponer investigaciones administrativas y apartarlos del cargo. Ferreira, el 2 de la Dirección de Policía, aparentemente se ha negado a declarar ante la Fiscalía. Entonces, acá es una situación sumamente grave y nosotros vemos que no se han dispuesto las medidas y las garantías que debemos tener todos los habitantes. Porque esto no es un tema entre la oposición y el oficialismo. Acá hay que dar respuestas al país. Y el primero que tiene que dar respuestas al país, porque el principal responsable es el presidente. Negando estos hechos, como vimos en el tape, no es el camino. Acá decir que sumo, ¿no? Acá decir, si acá existieron chats, existieron comunicaciones de esta empresa de mercenarios norteamericana, que tiene sede en Miami, existieron comunicaciones con Astesiano. Y existieron reuniones, existió un pago a Astesiano. Lo que hay que hacer acá es que hay que investigar. Nosotros en estos días con el senador Vergara estamos viendo si mañana o en el correr del día viernes nos estaremos presentando a Fiscalía para radicar una denuncia y pedir una investigación, pero una investigación que nos dé garantías a todos. Y creemos también que esto, como tú decías al principio, Maite, del programa, aquello de la falsificación de los documentos ya quedó para atrás. Sí, parece algo chiquito incluso. Es algo, claro, acá esto ya es como una mega causa.
Acá sería necesario, porque acá es necesario transparencia y llegar a la verdad, acá sería necesario crear como una fuerza tarea, es decir, un grupo de fiscales que investigue esto, porque esto hay que llegar hasta el final. Y lo que nos enteramos en estos días de que los chats entre el presidente y Astesiano no aparecen, tienen que aparecer. Tienen que aparecer. Yo entiendo que acá puede haber información que es reservada y que es del entorno de la familia del presidente, que esto no hay que entrar en eso, pero sí hay que entrar en las comunicaciones que tienen relación con la función pública que desempeñaba Astesiano. Astesiano era el encargado de la seguridad presidencial. Acá hay personas vinculadas a Balcedo, que está cumpliendo una pena por lavado de activos, que le pedían una reunión a Astesiano con el presidente. Nosotros tenemos que saber si eso se concretó o no. Y además todas las otras vinculaciones. Acá hay como una red de corrupción total. Es decir, una red de corrupción total donde un engranaje era Astesiano, pero donde habían funcionarios en el Ministerio del Interior. ¿Y qué importancia tiene para ustedes, por ejemplo, que se investigue a quién respondía Astesiano? Porque claramente Astesiano no era que buscaba esta información para tenerla él mismo y comentarla con los amigos en un asado, digamos. No, sin lugar a dudas. Acá hay que ver quién contrató a Astesiano, por qué, para qué, a quién respondía Astesiano, quién estaba por debajo de Astesiano. ¿Quiénes, no? ¿Quiénes? Claro, porque acá había un grupo de personas para que se pudiera desarrollar la utilización de la infraestructura desde el Guardián, de las cámaras de videovigilancia, de disponer de recursos humanos para este seguimiento que se hizo en torno al empresario argentino, a los camioneros que transportaban soja. Sí, que hablábamos en el bloque anterior. En el bloque anterior. Todo esto hay que investigar, porque acá se disponía. Pero sin lugar a dudas, esto hay que llegar a la verdad y es una situación compleja. Y acá están en juego valores fundamentales de la institucionalidad y la democracia. Porque que hayan dispuesto en esta etapa a un espionaje político a 2 senadores de la oposición es grave. Y además, personas que tenemos un estatuto, que podemos decir que ahí tenemos un estatuto de protección, que se podrá estar disponiendo en torno a periodistas u otras personas que no tienen este estatuto de protección, que es un estatuto de protección para desarrollar la tarea. Por eso nosotros hemos solicitado como Frente Amplio hacer una cuestión de fueros. Mañana habrá una sesión a las 17:30 donde vamos a estar discutiendo estos temas. Una sesión extraordinaria. Una sesión extraordinaria, lo solicitamos con la firma de los legisladores frente amplistas, de los senadores frente amplistas, pero es una cuestión muy grave. Y minimizando no es el camino. Yo sé que el presidente puede estar molesto, pero acá hay que hacerse responsable, acá hay que tomar este tema en serio, disponer las investigaciones, apoyar el desarrollo de la Fiscalía, porque no es... la autoridad más importante del país es el presidente de la República, la calle. Esta es una investigación compleja, está por la investidura de las personas que hay que investigar. Entonces, es una situación, realmente es una situación delicada. Yo realmente no, como te decía, no tengo conocimiento del 85 a la fecha, creo que es la situación más delicada que estamos viviendo. Sin embargo, el presidente manifestó hoy, en esta misma nota que veíamos, pero en otra parte, que habló de manija, y habló de humo también, de que hay mucho humo en esto y que en realidad hasta que no se comprueben efectivamente que determinadas cosas pasaron, hasta que la justicia no se emita, es una cuestión de manija. Acá no hay ninguna manija, acá lo que hay es la prensa está haciendo su trabajo y lo que está haciendo están apareciendo a la luz elementos de prueba que tiene una fiscal en una carpeta. Es decir, acá hay vinculaciones y ahí, por eso te decía, es una mega causa, porque acá se abre temas de corrupción pública, de tráfico de influencias, de espionaje político. Hoy tomamos conocimiento también de una situación muy grave, de un intercambio de información del jefe de seguridad de la Tagona, acerca de Mario Lallera, el exdirector de la Policía Nacional. Exacto. Y ¿por qué se lo perseguía o por qué se buscaba información de Mario Lallera? Porque es una persona que se manifestó utilizando la libertad de expresión, se manifestó en contra de la ley de urgente consideración por una opción,
por acompañar el sí en aquel momento. Entonces, por una disidencia del ex director nacional de policía, se lo persigue, se busca información. En ese caso, además, para Y agregar... se lo vincula directamente, perdona Maite, Sí. al presidente, porque me imagino que Luis es el presidente. Bueno, eso era lo que quería agregar según publicó la diaria en uno de esos chats, que igual el presidente dijo que no era, el presidente aclaró porque se lo preguntaron en esta nota, el presidente dijo que Luis no es él el que se habla en este chat. En ese chat dice, Luis dice que si tiene algo para llevarme, algún informe o foto o lo que sea. Eso fue lo que puso Astesiano refiriéndose a esta información que se solicitaba, o se pedía, se ofrecía en realidad sobre Mario Lallera, el ex director de policía. Astesiano era una persona que existía, que tenía un rol muy importante. No nos olvidemos que la primera vez que sale el presidente manifiesta que era un gran profesional, ¿no? Porque ahora se trata de minimizar. Una persona de confianza, incluso también del padre del presidente. Sí, de la ¿no? familia. Hay un mensaje incluso en los chats que es de feliz cumpleaños a la calle Herrera. Pero es una persona que está vinculada a la familia Lacalle hace por lo menos 20 años, es decir, desde las elecciones del 99, por la información que surge. Es un militante del Partido Nacional, estuvo en listas, se presentó internas partidarias apoyando la opción de la calle Herrera, y es una persona que está vinculada a la familia. Que algo que quedó atrás también y que quizás muchas veces con todos los capítulos que va sumando esto no recordamos, es el tema de las anotaciones y las averiguaciones que tenía Astesiano justamente en la justicia, en el Ministerio del Interior. Perdón. Es una persona que sí, además todo indica que desde el director de inteligencia que lo dijo, lo señaló, lo puso en conocimiento del presidente de la República, todas esas anotaciones que tenía Astesiano. Pero como te decía, no es el camino a minimizar esto. Esto hay que tomarlo con seriedad. No es el camino de atacar a la oposición, sino que acá, a mí lo que me gustaría hoy haber escuchado que el presidente de la República, que fue legislador por muchos años, por lo menos se solidarizara con los senadores Vergara y Carrera, pero lamentablemente no fue por ese camino. ¿Y qué esperan teniendo en cuenta que la postura del presidente hoy ya fue clara? Además el presidente hoy lo que dijo fue el primer engañado soy yo. Delgado habló en su momento de que como que se están comiendo un garrón. ¿Qué mensaje esperan o qué actitud esperan desde la coalición teniendo en cuenta de que es una coalición? Perdona Maite, pero en todo caso nos estamos comiendo un garrón todos los uruguayos, ¿no? Porque es una situación, como te decía, que está demostrando un grado de corrupción pública escandaloso. Esto es muy escandaloso, todas las dimensiones y ramificaciones que está teniendo. Nosotros lo que estamos esperando, por lo menos mañana, en la jornada mañana, es que salga una declaración de rechazo, porque los fueros, esa situación de protección que tenemos los legisladores, no es algo de los legisladores, sino que es del cuerpo. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa es si existió espionaje solamente sobre 2 senadores del Frente Amplio, o sobre los 13, o sobre los 42 diputados, o sobre los 99 diputados y los 31 senadores. Esto es una cuestión que hay que tomarlo seriamente, porque acá existen elementos de prueba, que por eso lo que hay que hacer hay que investigar y profundizar. Existieron pagos y existieron comunicaciones. Senador Charles Carrera, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, bueno, en el próximo bloque de La Letra Chica vamos a estar hablando de la cuestión de los derechos también, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros y nosotras, por ejemplo? Quédense que ya venimos. Bloque del año de La Letra Chica. A mediados de octubre, el periodista Edison Lanza tuiteó que tal vez hoy se instaló oficialmente la era post-verdad en el país. Y agregaba que, cito, los funcionarios de mayor responsabilidad mienten abiertamente al Parlamento. Esto era en referencia a los dichos del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien había asegurado que Astesiano jamás había sido el jefe de custodia del presidente. Edison Lanza es a quien recibimos para cerrar esta Letra Chica de este año, así que cero presión, Edison. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno. Programa histórico, entonces. Tema complejo del que venimos hablando. Vuelvo a repetir, muchos capítulos, muchas aristas que se continúan abriendo. ¿Cómo lo vas viendo vos? Bueno, la verdad que de una gravedad institucional preocupante. En lo que refiere a muchas de las cuestiones que están apareciendo a partir de una prueba irrefutable, que es el teléfono de Astesiano, que era quien manejaba la guardia
la Guardia Presidencial, y que además, y cuando referías a ese tuit, no podemos olvidar el contexto, o sea, los graves hechos de abusos de poder siempre se dan en un contexto, y el contexto es que el presidente de la República lo puso allí, en un lugar con acceso a toda la estructura de poder del Estado. Y nadie puede pensar que lo puso allí y se comió un garrón, como se dice habitualmente, como si se tratara de recomendarme un electricista y el electricista salió mal o te robó en tu casa. O sea, nadie puede ocultar cómo se manejan las cuestiones a ese nivel. Un presidente de la República no pone en ese lugar a una persona que no tenga absoluta confianza en él y que sepa su trayectoria y quién es. Va a cuidar de él, de su familia, de una cantidad de asuntos de Estado, y además va a tener acceso a los recursos más poderosos del Estado. Entonces, a partir de ahí surgen posibles hechos de corrupción, además de lo de los pasaportes, que hoy pasa a ser uno de los asuntos a consideración, y surgen también posibles violaciones a derechos humanos, como espionaje a senadores de la oposición, búsqueda de información o carpetas para perjudicar a personas que disienten con el gobierno, cuestiones privadas o atención a intereses privados de empresarios, etcétera, de manera ilegal por fuera de los caminos institucionales, que son obviamente la policía y el Poder Judicial. Entonces, bueno, digo, esto es realmente, yo creo, de una preocupación y de una gravedad inusitada, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos personales y nuestra información que el Estado tiene y que tiene que proteger? ¿Cuál es la información de que efectivamente se den y existen las garantías de protección para que no cualquiera acceda a eso? En esto estamos hablando, va desde los pasaportes hasta otro tipo de información. Bueno, nosotros tenemos una unidad de protección de datos personales. Sería bueno saber, digamos, qué opinan de esto y si han abierto una investigación ante esta situación, que es una respuesta, me parece, de la más lógica y necesaria posible. Hay algunos aspectos que se arrastran desde tiempo atrás, y digamos, en mi caso, como integrante muchas veces de organismos de derechos humanos o de la sociedad civil, lo veníamos manifestando. No hay en Uruguay la suficiente institucionalidad y garantías, digamos, para controlar a la inteligencia, a las inteligencias del Estado, y la LUC profundizó esto porque le dio un manto de secreto absoluto que depende además del presidente. Todo aquello que está vinculado a la seguridad, a la inteligencia, que el presidente diga es secreto, ni siquiera lo podemos lograr abrir litigando ante el Poder Judicial. Eso está escrito en la LUC, ¿no? Es decir, es prácticamente de un secreto absoluto, ¿no? Entonces creo que todos estos episodios tienen que abrir también en el Parlamento, digamos, un espacio para una reforma y un control democrático de los organismos de inteligencia y de seguridad, que evidentemente muchas veces pueden cometer abusos y que no hay mecanismos en Uruguay, digamos, suficientes para decir, bueno, ante una posible violación de derechos se levanta el secreto de todo lo actuado y usted tiene que entregar esta información a una comisión parlamentaria, que es uno de los elementos, uno de los mecanismos que existe en otras partes del mundo, ¿no? ¿Y te parece que se está yendo hacia eso o que la discusión está yendo por ahí? Porque parecería ser como que no se está dando ese debate. No, hoy estamos en el medio de un episodio de un escándalo, ¿no? Y ante eso, creo que algo de eso decía el senador Charles Carrera, la respuesta del Estado, digamos, la obligación del Estado frente a la Constitución y al derecho internacional es realizar una investigación seria, robusta e independiente de todos estos episodios de posible corrupción, de posibles violaciones a los derechos fundamentales e incluso a la institucionalidad democrática. Y para eso no basta con que el presidente diga, bueno, que la fiscal siga a cargo o que el fiscal de corte diga, le damos el apoyo a esta fiscal, porque la fiscal no es la Mujer Maravilla en este caso, para poder asumir una causa con toda esta arista, con todo este peso institucional y con todas estas líneas de investigación que se abren, ¿no? En los países, en las democracias robustas, en Europa e incluso en Estados Unidos, y bueno, se pone una fiscalía especializada a investigar en esto, o se fortalece la fiscalía que se está investigando y se le quitan, por ejemplo, todos los demás casos que debe tener la fiscal y se la rodea de un equipo que puede investigar, porque se trata de un delito complejo que posiblemente, o que fueron cometidos, porque hay algunos delitos que ya están casi probados, desde la estructura del poder y de la estructura del Estado. Y por lo tanto el Estado tiene la obligación
de investigar las posibles violaciones que se realizaron a los derechos humanos y hechos de posible corrupción desde las esferas del Estado y luego, obviamente, sancionar y reparar consecuentemente. Y eso hasta ahora no lo estamos viendo. Estamos viendo como una fiscal que, digamos, está asumiendo toda esta carga y todos estos casos. Sí, que incluso en un momento había dicho que quizás no le correspondía a ella, ¿no? Que finalmente se acordó sí, que más sí. allá de que le corresponda o no por digamos, por el turno judicial y porque lo asumió, fue quien primero asumió el cargo y que, bueno, todas las causas caen ahí. Yo creo que hoy estamos ante una situación, digamos, de posible macrodelincuencia o de una asociación para delinquir. Y creo que la población, la sociedad uruguaya merece una respuesta, ¿no? Porque se está armando una narrativa como que prácticamente este señor pasaba por ahí, lo metieron en la torre ejecutiva y cometió una cantidad de cuestiones, incluso que prácticamente era como un mitómano que inventaba cosas, ¿no? Sin embargo, vemos que bueno, hay posibles pagos, hay tráfico de influencias o posible tráfico de influencias, y uno no puede pensar que este señor inventaba estas fábulas, digamos, cuando tenía un escritorio en el cuarto piso de la torre ejecutiva, ¿no? Hablaste de institucionalidad democrática y en este sentido, ¿qué pasa con la institucionalidad democrática cuando, y ahora hay varias cosas que voy a decir, por un lado se utiliza el aparato del Estado y elementos del Estado para, por ejemplo, espiar personas, espiar políticos, cuando los derechos de las personas pueden ser vulnerados o al menos no hay garantías para que no lo sean en lo que refiere a sus datos personales o a las cámaras de vigilancia para espiar personas también? ¿Y qué pasa cuando aparentemente habría evidencia, se esperará a la justicia, pero de que se realizó espionaje contra políticos? Porque también el mensaje ahí, esto también te lo pregunto como periodista, es complicado porque de alguna manera se dice, bueno, si vos estás haciendo trabajo como político o política de la oposición, o si sos un periodista que estás investigando algo que capaz que al gobierno le molesta, te pueden investigar. Y ahí no es que están poniendo en tela de juicio tu ética profesional. Te van a investigar y te van a sacar temas personales tuyos. Entonces, ¿qué mensaje da eso también? ¿Y qué es lo que pasa con la institución democrática cuando se dan este tipo de hechos que envían un mensaje claro? A ver, yo escuchaba recién algunas declaraciones que ustedes pasaban del propio presidente o incluso un comunicado ahora del Ministerio del Interior. Y claro, es decir, estas son violaciones ilegales a la privacidad, al derecho a la privacidad, al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de reunión. Y digamos, nadie que cometa violaciones ilegales o por fuera obviamente de las instituciones, digamos, va a dejar la marca, va a hacer el pedido formal como para que después el Ministerio de Interior diga, bueno, a mí nunca nadie me pidió investigar a un senador por hacer su trabajo. Bueno, vaya, si eso fuese así, ¿no? Si estaríamos ya directamente en un estado fuera de Estado de Derecho, ¿no? Si se dejaran las órdenes escritas. Por lo tanto, esa es la importancia de una investigación seria, autónoma, independiente y con herramientas, porque no estamos ante cualquier caso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, de que de esto ser comprobado, y bueno, son violaciones a los derechos fundamentales, es decir, el derecho que tienen los periodistas a un espacio de privacidad para investigar, para hablar con sus fuentes, para realizar investigaciones y demás, es parte fundamental del derecho a la libertad de expresión. Si no, es decir, ¿cómo ejerces tu derecho a investigar si el Estado te está observando, te está investigando y te puede sacar algo como represalia? Lo mismo, digamos, el caso de la Yera que acaba de conocerse, es decir, cómo alguien puede ejercer su derecho ciudadano a disentir con el gobierno, a criticar al gobierno, si alguien te va a sacar algo de tu aspecto de la vida personal como retaliación, como, digamos, de alguna forma una venganza desde el Estado o desde el gobierno porque disentiste, ¿no? Y eso qué efecto además genera, efecto inhibitorio sobre los demás periodistas, sobre los demás dirigentes, etcétera. Es decir, estamos en un límite muy fino, digamos, o más que fino, pasaríamos el límite, obviamente, para entrar en un Estado que no ofrece las garantías. Y vuelvo a decir, la obligación del Estado ante la Constitución y los tratados de derechos humanos es garantizar que quienes disienten ejerzan sus derechos. Es lo que este gobierno criticó tantas veces de Venezuela o de Nicaragua o de otros países, ¿verdad? Es decir, no existen garantías
era la crítica para aquellos que disienten con el gobierno, se oponen al gobierno o investigan al gobierno, ¿no? Entonces, si esto se comprueba, estaremos ante un gobierno que ejerce eso en nuestro país, ¿no? Bueno, ojalá que se dé el debate necesario, que se eleve la conversación a los lugares que tú decís, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Edison Lanza por estar. Muy bien, y bueno, nosotros llegamos al fin de este programa, pero tenemos un invitado especial para compartir con ustedes. No sé si está por ahí, a ver, si revivió. ¿Revivió? Estoy por acá y qué raro que es estar de este lado. Hola, Jorge. Qué bueno que ha sido el programa en estas últimas 3 semanas. Qué bien que le hace una ausencia a la letra chica. ¿Cómo Qué estás? bien que Te estás, extrañamos. Queríamos que la gente viera que efectivamente estás vivo, estás bien. Sí, de hecho grabé un video antes de fallecer y vos ensayaste mucho con las pausas que yo dejo para meter las Está preguntas saliendo y que bárbaro. pareciera natural, ¿verdad? Cambio. Bueno, ¿cómo estás? Es lindo Bien. tenerte para las palabras de despedida, así que bueno, todo tuyo. Gracias, Maite. Bueno, un placer primero verte y encontrarme con todas las amigas y amigos este ratito, aunque sea. Primero que nada, hacer un breve comentario autorreferencial que amerita, porque, como saben, en los últimos 9 programas, las últimas 3 semanas no he estado y, como se ha dicho, es por una cuestión de salud. Tuve un par de síntomas que para mí son muy raros y me asustaron un poco. Un cosquilleo en distintas partes del cuerpo, un cosquilleo raro, hay un adormecimiento con cosquilleo y sensación de inestabilidad, que no llega a mareo, pero se me mueve un poquito el mundo. Entonces, a partir de eso me internaron 8 días para hacerme estudios de descarte de cosas grandes y cosas grandes por suerte se han descartado y me ha dado todo bien. Me quedan algunos estudios de cuestiones ya un poco más pedestres, pero que pudieran estar causando esto. Y bien, esa es la situación actual a nivel de salud. Y después, bueno, para cerrar el ciclo, Mike, que decir, primero que nada, agradecerte a vos y a todos los compañeros por cómo han bancado mi importante ausencia. Te extrañamos un montón. Sí, y yo a ustedes. Y bueno, vos sos una enorme conductora y enorme compañera, lo cual ha quedado de recontra manifiesto todo el año, con énfasis en tu exitosísima soledad de estos últimos programas. Gracias, Maite, gracias a todos y todos los que hacen La Letra Chica y los que hacen y las que hacen TV Ciudad, porque si me permiten un poquito subir el nivel de dulzura, este es, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, desde que nació, un canal muy especial para mucha gente, con una relación especial, con un perfil particular y una sensibilidad y una relación especial. Somos importantes, ¿por qué no decirlo? Es así, para mucha gente. Y dentro de ese contexto del canal La Letra Chica también lo es. Entonces, agradecerles por eso a los y las televidentes y por un año que profesionalmente ha sido muy emocionante, porque con toda la humildad del caso, pero también con el realismo del caso, conociendo el equipo y cómo lo hacemos día a día, hacemos un programa para que cuando termine cada edición, el mundo esté un granitito de arena mejor que antes en una playa infinita, ¿no? No nos vamos a creer que cambiamos el mundo con una hora de televisión, pero tratamos de dejarlo un poquitito mejor de cómo lo encontramos, por lo menos cuando cerramos el ciclo, que es hoy. Y en esa utópica búsqueda comunicacional dentro de la vorágine televisiva, de pensarnos y repensarnos como sociedad, acudiendo mucho a la academia, por ejemplo, y a buscar la letra chica de los contratos sociales y de las realidades sociales, es que andamos y que hemos andado este año. Así que lleno de felicidad por todo este tiempo compartido, por todos estos contenidos, reflexiones y sentimientos. Gracias por todo, a todas y todos, porque son los televidentes los que nos hacen y hacen que La Letra Chica sea lo que es. Abrazos a todas y todos los compañeros y hasta la vuelta, querida. Bueno, ya adelantarles que nos vamos a estar viendo en marzo, se viene un nuevo ciclo de La Letra Chica y me quiero sumar a los agradecimientos de Temponi, no me voy a quedar atrás porque este programa sale adelante porque hay un montón de compañeras y compañeras que le ponen el hombro, le ponen la espalda, desde la parte técnica, las manos de tijera del editor Marco Sánchez, a maquillaje, vestuario, pelo, es enorme el equipo de gente, quienes están detrás de cámaras, el realizador, bueno, todos los días están poniendo ahí el hombro para que esto salga. Y después, gracias a ustedes también, que están del otro lado y que nos bancaron, a Jorge y a mí, sé que no es fácil,
y que bueno, permitieron que este año de la letra chica llegara al final, este tercer ciclo que era muy desafiante, y que bueno, y que ahora nos vayamos con la linda noticia de que no es un adiós, sino que es un hasta pronto. Temponi, nos vemos pronto. Nos vemos en marzo. Gracias a todas y todos, los queremos mucho. Buenas noches. ¡Vamos!